Annyeonghaseyo. La Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus 19 es una pandemia mundial. Seguramente lo habrán escuchado en todos los noticiosos de sus países. Y la verdad que hay un montón de cosas que se pueden hablar, se están comentando acerca de Corea, especialmente en cuanto a las medidas que ha tomado Corea, ¿no?, para poder enfrentarse a esta crisis. De eso podemos hablar, ¿sí?, las lecciones que podemos aprender. Pero ahora quisiera compartir algo que se ha hecho muy viral en Corea, que es una carta de un paciente que sobrevivió a esto, un paciente recuperado. Es muy conmovedor, ¿sí? La carta es muy larga, son como 6 páginas en donde él va relatando cómo fue el progreso de su enfermedad, ¿no? Y hay muchos mensajes, así que lo que voy a hacer es un resumen de esta carta, no es una traducción literal, ¿sí? Se trata de un profesor de 48 años, se llama Park Hyun, es el caso número 47 de coronavirus en Corea. Y lo interesante es que este profesor era una persona súper sana, saludable, hacía 4 o 5 veces ejercicio por semana. Y un día, el 21 de febrero, empezó a tener algunas molestias en la garganta y un poquito de dolor en el cuerpo. Y dijo, bueno, debe ser por haber hecho mucho ejercicio, y descansó 2 días. El 24 de febrero, lejos de mejorarse, empezó a tener problemas respiratorios y trató de comunicarse con emergencias. No fue al hospital a la guardia porque ahí obviamente puede contagiar a otros, pero le costó comunicarse. Y sí, en Corea también hay una saturación de la salud pública. Cuando finalmente lo logró, le dijeron primero que haga cuarentena en casa. Muchas veces primero hacen un testeo telefónico para ver la gravedad, y si al parecer los síntomas no son tan graves, piden al paciente que haga cuarentena en casa. Bueno, lo hizo, pero empezó a empeorar, especialmente el problema respiratorio, y llamó otra vez. Y ahí sí le dijeron que vaya a una guardia de un centro especializado para coronavirus. Dice que fue con mucho cuidado en la calle para no exponer a nadie. Y cuando llegó al centro había mucha gente. Le dijeron que tenía que esperar como 4 horas. Dice que estaba tan débil que se desmayó y se golpeó la cabeza. De todas formas se hizo el test y volvió a casa. Esas 24 horas que tuvo que esperar el resultado fueron tremendos. Cuenta de una pesadilla porque se le cruzaban todo tipo de pensamientos. Pensaba en su mamá, que hacía poco había sido operada, por lo tanto estaba con las defensas bajas, y él decía, a ver si la contagió, le atemorizaba esa posibilidad. Y también pensaba en los contactos que había tenido, tal vez amigos con quienes había compartido una cena. Llamó a cada uno para avisarles sobre esta situación y también, ¿no?, para que puedan hacer cuarentena. Finalmente le llegó un mensaje dando el resultado. Negativo primero, pero al rato lo llamaron para decir que era positivo y que había sido un error el mensaje. Ay, pobre. No sé qué es mejor, tremendo. Entonces inmediatamente llamó a sus contactos para que también se hicieran el test. Bueno, lo iban a venir a buscar en ambulancia. Preparó, dice, lo que pudo porque estaba solo en cuarentena, un bolsito para internarse, se puso una máscara y guantes y bajó por el ascensor. Y pide perdón a los vecinos porque él bajó por el ascensor exponiendo a la gente, ¿no?, que vive en ese edificio. Pero él dice que estaba tan mareado que no se le cruzó por la cabeza bajar por la escalera. Igual usó guantes descartables. Se internó finalmente y relata cómo fueron sus días, cómo fue la evolución de la enfermedad. Dice que con los aparatos mejoró la respiración, pero tenía una presión y un ardor muy fuertes en el pecho y en la panza. Tenía hambre, pero no podía comer por la dificultad en respirar. Derramó muchas lágrimas, cuenta, por su mamá, a quien podía haber contagiado, y a sus amigos. Pero afortunadamente todos dieron negativo. Él dice que se conmovía por el personal médico que, arriesgando su vida, ¿no?, y poniéndose esos uniformes de máxima protección, que son los uniformes que se ponen para, por ejemplo, el ébola, enfermedades muy contagiosas, bueno, entraban a su cuarto. Estos uniformes dicen que son tan como asfixiantes que al cabo de 2 o 3 horas uno está totalmente transpirado,
es muy difícil trabajar en ese uniforme. Sin embargo, bueno, entraban para ponerle una inyección y como no podía pasar otra persona, esa misma persona, ese mismo médico le servía la comida, le daba de comer y también le limpiaba un poquito el cuarto. Y encima, bueno, lo alentaba diciendo que iba a salir de esta, que no se preocupara por su mamá o por sus amigos, que iban a estar bien y que él se centrara en su lucha. Dice que a veces se sentía tan mal que realmente estaba en un hoyo, pero se autodeterminaba de que no iba a rendirse. Bueno, luego de 9 días de internación finalmente mejoró, dio tests negativos y le dieron el alta. Pero después del alta se mantuvo en cuarentena durante 14 días. Le agradece a toda la gente que le dejaba comida a su mamá y se iba, ¿no? Porque también la mamá estaba en cuarentena y estaba debilucha con la operación, y a todas las personas que le enviaron fuerzas. Aún dice que usa la escalera para no poner incómodas a las personas que viven en el edificio, si comparten el ascensor, y pide perdón a los comerciantes en donde él estuvo porque, claro, al detectarse que él estuvo allí, se clausura el negocio, se desinfecta y ya la gente no va a esos comercios. Entonces hay una pérdida económica muy grande y es por eso que pide perdón. Y también pide por favor a la gente, a la sociedad, que no lo discriminen, ¿sí?, ni a él ni a su familia, así como a otros pacientes que se van recuperando. Les habla a los pacientes actuales, les da ánimo, pide que recuerden que el 80% se recupera. Les habla también a los familiares de estos pacientes, que no tengan miedo, que seguramente su ser querido se va a recuperar como él lo ha hecho. Y finalmente da un enorme agradecimiento al personal médico por tomarse el riesgo para salvar a otros, y realmente cuenta que los ha visto trabajar hasta el cansancio máximo. Chicos, este es un video nuevamente diferente porque estamos en un contexto diferente mundial. Me pareció interesante compartir esto como para entender, ¿no?, un poco el sentir de quien está padeciendo esto, y también los familiares, que nos hace reflexionar, no solamente sobre las consecuencias de salud, consecuencias económicas y también consecuencias en la sociedad, ¿no? A veces en el momento del caos es cuando también surgen estos problemas sociales como la discriminación. Y bueno, chicos, no hay que caer en pánico, pero sí ocuparse, sí cuidarse, cuidarse a ustedes y cuidar al otro, cuidar a sus familiares. Les mando un abrazo gigante, pero más que nunca me parece que ahora vale el saludo asiático de las reverencias. Les mando un besote, ¿sí? Cuídense. Hashimandayo.